Hola, ¿cómo están? En este video vamos a aprender a medir ángulos y a su vez vamos a aprender a realizar distintas operaciones como sumas, restas, productos con los ángulos. Para poder trabajar con la medida de los ángulos, lo primero que tenemos que pensar es que cuando nosotros vamos a medir un ángulo, lo vamos a hacer en términos de una circunferencia, o sea, una medida angular o una medida circular, ¿sí? Entonces, la medida de los ángulos por eso siempre va a estar trabajando en el sistema, o vamos a medir, utilizando el sistema sexagesimal. El sistema sexagesimal en realidad es un sistema que utiliza la base 60 y en realidad, ¿por qué lo vamos a relacionar con la circunferencia? Porque en realidad nosotros vamos a decir que un giro, o sea, un giro es cuando yo a partir de un punto determinado doy toda una vuelta completa a la circunferencia, va a coincidir o va a ser igual a 360 grados sexagesimales. A su vez, las submedidas de los grados van a ser las siguientes. Un grado va a ser igual a 60 minutos, que fíjense que es la misma medida que utilizamos para la hora, y un minuto va a ser igual a 60 segundos. Las medidas de los ángulos siempre van a estar dadas en grados, minutos y segundos. Entonces, cuando yo quiero trabajar con un ángulo cualquiera, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar alguna de las semirrectas que pertenecen al ángulo en alguno de estos lugares, al que voy a llamar 60, y lo que yo quiero saber es cuál es la amplitud, o sea, cuántos de estos grados pertenecen a la amplitud que está formando el ángulo. Fíjense que en este caso, si yo pongo 60 sobre esta semirrecta y voy en términos de cuántos grados deforman, lo que voy a notar acá es que exactamente en este lugar son 145 grados. Quiere decir que si yo llamo alfa a este ángulo, voy a decir el ángulo alfa es igual a 145 grados. Una cosa muy importante para definir es la siguiente. Los geómetras no utilizaban el transportador como nosotros lo utilizamos, ya que en realidad estas medidas que vamos a ver no son medidas exactas porque siempre tenemos algún error de medición. ¿Cómo sé yo que estos no son 145 grados y 2 segundos? Bueno, esa medida bastante más exacta no la podemos lograr con este tipo de instrumentos. Sin embargo, estos instrumentos nos dan una buena aproximación y por eso es que los utilizamos. Bueno, ¿cómo vamos a medir un ángulo cualquiera? Con el transportador, ¿sí? Pensemos, supongamos que yo tengo en este caso este ángulo que aparece acá, este ángulo alfa, ¿sí? Y quiero saber cuál es la medida que tiene. O sea, lo que estoy preguntando es, ¿cuál es la amplitud que va a tener este ángulo con el que yo estoy trabajando? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar sobre el compás, el transportador, perdón, fíjense que tiene en la parte inferior, a veces sabe haber un puntito, a veces tiene como un agujerito, o si no sabe tener una línea que es la que me indica dónde yo tengo que colocar el vértice del ángulo, ¿sí? Después tengo que hacer coincidir exactamente el grado cero, ¿sí? Con una de las semirrectas que forman el ángulo y a partir de ahí tengo que ver cuál va a ser la amplitud que va a tener. Entonces, ¿quién me va a dar la amplitud? Todo esto. ¿Qué voy a hacer? Exactamente donde caiga la otra semirrecta con la que yo estoy trabajando va a ser la medida del ángulo que yo necesito conocer. Entonces observemos que en el ángulo que teníamos originalmente, habiendo colocado el vértice sobre el lugar que nos indica el transportador, habiendo alineado los 0 grados con una de las semirrectas que forma el ángulo, vamos a ver que este ángulo tiene una medida exacta de... Y ahora nos surge la duda, porque resulta que acá aparecen unos numeritos en la parte superior y unos numeritos en la parte inferior. Entonces uno dice, ¿cuál va a ser la medición de este ángulo? Bueno, tengo que ver dónde aparece el cero. Si yo voy a estar midiendo en este sentido, tengo que ver dónde aparece el cero. Fíjense que en esta parte, si no se observa bien, dice 180 grados. Y en esta parte de acá abajo, si no se ve, ustedes la pueden corroborar con
el transportador que tengan dice 0 grados. Entonces, ¿qué voy a estar considerando? Que voy a tener que mirar todo lo que va pasando acá en la parte inferior, ¿sí? Porque yo estoy empezando a contar desde 0 acá, estoy empezando a contar desde 0 y tengo que ver cuánto es exactamente lo que mide este ángulo. Si observamos con cuidado, vamos a ver que en realidad este ángulo mide exactamente 60 grados. ¿Qué hacemos? Le ponemos nombre, en este caso le voy a llamar alfa y digo, bueno, el ángulo alfa mide 60 grados. Veamos otro ejemplo. Supongamos que quiero medir este ángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que tenemos que ver es, si yo quiero medir esta amplitud, ¿qué escala voy a usar? ¿Voy a usar la escala que está aquí a la izquierda o la escala que está en la parte superior a la derecha? Entonces, fíjense, como yo estoy yendo en sentido, si se quiere, contrario de las agujas del reloj, voy a utilizar la escala que está por debajo, o sea, en este caso, la escala que empieza en 0. Y haciendo el recorrido a partir de esa escala, que veo que exactamente este ángulo cuando llega acá mide 140 grados. Quiere decir que si yo a este ángulo le llamo alfa, voy a decir, bueno, el ángulo alfa mide 140 grados. Pero ¿qué hubiera pasado si en vez de querer medir ese ángulo, yo hubiera querido medir este ángulo que aparece acá? Considerando que la semirrecta que lo forma está exactamente sobre el otro lado. Entonces, si uno quisiera medir este ángulo, ¿qué tendríamos que haber pensado? Si esta es la semirrecta, voy a tratar de hacerlo acá. Si esta es la semirrecta que forma el ángulo, o sea, yo quiero conocer esta amplitud, fíjense que nosotros estamos viendo o vamos a medir en sentido horario. Entonces, en sentido horario, ¿quién va a ir en sentido horario? ¿Quién va a ir, si se quiere, digamos, de izquierda hacia la derecha? Va a ir la escala desde arriba, o sea, la escala que yo tengo acá. Y esta escala empieza acá el 0. Por lo tanto, yo tengo que ir en este sentido y voy a decir, bueno, exactamente este ángulo que tengo acá, que lo voy a pintar un poquito con violeta como para que se vea bien, va a medir cuánto. Si yo miro la escala de arriba, va a medir 40. Le voy a llamar beta a este ángulo que tengo acá, entonces digo, este ángulo beta va a medir 40 grados. Quiere decir que nosotros podemos empezar donde querramos, pero siempre tenemos que considerar cuál de estas dos medidas o de estas dos escalas que tenemos para medir vamos a utilizar. Bueno, donde arranque o donde empiece, digamos, o donde esté tocando la semirrecta que forma el ángulo es donde tenemos que considerar el 0. En el caso del ángulo alfa, el 0 estaba en esta escala de esta parte de abajo, digamos, y en el caso del ángulo beta, la escala que teníamos que usar era la escala que estaba en la parte superior. Les invito a que puedan tomar ángulos y medirlos y practicar también estas mediciones. Vamos a ver ahora entonces cómo realizar operaciones con los ángulos. Supongamos que nosotros tenemos los siguientes ángulos: el ángulo alfa, cuya medida es 36 grados, 12 minutos, 56 segundos, y el ángulo beta, cuya medida es 93 grados, 48 minutos y 22 segundos. Y me piden que yo calcule cuál es la suma de alfa más beta y por otro lado que calcule el doble del ángulo alfa menos el ángulo beta. Para realizar la primera operación, es decir, la suma de alfa más beta, lo que vamos a hacer es escribir el ángulo alfa, luego escribir el ángulo beta y vamos a empezar a sumar. Una consideración que tenemos que tener acá es la siguiente. Lo que nosotros vamos a hacer es empezar a sumar todo lo que es semejante. O sea, vamos a sumar por un lado los segundos, por otro lado los minutos y por otro lado los grados. Y después lo que vamos a considerar es si en la parte de los segundos y de los minutos tenemos más de 60 unidades, entonces vamos a hacer las transformaciones que refieren a una unidad superior. Vamos a empezar entonces. Lo primero que vamos a hacer es sumar los segundos. Tenemos que sumar 56 más 22. Si podemos utilizar acá lo que nosotros querramos, si se acuerdan, para sumar 56 más 22, usando los cálculos mentales, podríamos pensar en sumar 50 más 6 más 20 más 2. 50 más 20 me da como resultado 70, 6 más 2, 8. Por lo tanto, esto me da como resultado 78.
está bueno que siempre vayan poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Entonces tenemos 78 segundos. Bien, entonces ahora pensemos. Cuando yo estoy trabajando en el sistema sexagesimal, como les dije, siempre la unidad superior se obtiene al construir o al tener 60 unidades del orden inferior. Quiere decir que si yo quiero un minuto, necesito conseguirlo a través de ¿qué? De 60 segundos. Entonces la pregunta es, si yo acá tengo 78 segundos, quiere decir que voy a tener más segundos de lo que corresponde. ¿Qué voy a hacer? A esos 78 segundos le voy a restar 60 segundos, ¿sí? Fíjense, estos 60 segundos refieren a un minuto. Entonces esto me da 18 segundos. Estos 60 segundos, que equivalen a un minuto, ¿qué voy a hacer? Los voy a sumar a la cuenta que yo tengo acá. O sea, voy a sumar 12 más 48 más un minuto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es obtener una unidad de orden superior. Entonces, cuando vaya a sumar los minutos, voy a sumar 12 más 48 más 1. Si nosotros hacemos la suma, acá en los cálculos auxiliares, de 12 más 48 más 1, también podemos recurrir a los cálculos mentales que hemos hecho antes. 48 más 12 me da 60, más 1 me da 61. Quiere decir que la cuenta acá me va a quedar 61 minutos. La cantidad máxima que yo puedo tener dentro de los minutos son 59, porque ya cuando consigo 60 minutos obtengo un grado, es decir, la equivalencia es esta, un grado, 60 minutos. Esto dice segundos por las dudas que no se confundan. Quiere decir que si yo tengo más de 60, lo que voy a hacer es restarle 60 minutos. Por lo tanto, acá me va a quedar un minuto. Estos eran segundos, minutos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estos 60 minutos que yo le resté equivalen ¿a cuánto? Equivalen a un grado. Por lo tanto, este grado lo voy a sumar con los grados, que es lo que yo tengo acá. Entonces, ahora tengo que hacer la cuenta de 36 grados más 93 grados más 1 grado. Bueno, podemos usar de nuevo los cálculos mentales que nosotros venimos utilizando. Fíjense, yo acá tengo 30 más 6 más 90 más 3 más 1. Entonces digo 30 más 90 me da como resultado 120 y tengo 6 más 3 más 1 que me da 10. Por lo tanto, estos son 130 grados, ¿sí? Quiere decir que cuando yo voy a hacer alfa más beta o la suma de alfa más beta me da como resultado 130 grados, 1 minuto, 18 segundos. Estas conversiones de unidades que nosotros fuimos haciendo también se pueden realizar si uno quisiera al final de la cuenta. Veamos entonces cómo podríamos trabajar. Bueno, el proceso inicial es bastante similar. Voy a comenzar a operar o a sumar, en el caso de los segundos, 56 más 22, esto como me da como resultado 78, ¿sí? Entonces acá voy a colocar 78 segundos sin más. Por otro lado, voy a hacer 12, estos son segundos, lo voy a escribir para que quede más prolijo. 12 más 48, esto me da como resultado 60, ¿sí? Y por último, 36 más 93, esto me da por resultado 129. Una vez que yo hice las cuentas, entonces ahí voy a empezar a analizar qué sucede con cada uno de estos resultados. Si el resultado que obtengo acá es mayor o igual a 60, le voy a restar 60 o algún múltiplo de 60, porque acá me podría haber dado, si yo tengo varios números para sumar, me podría haber dado 130, entonces le tendré que restar 120, que es 2 veces 60, ¿sí? En este caso, 78, le voy a restar 60, ¿sí? 60 segundos, y esto me da como resultado 18 segundos. Este resultado es menor o igual a 60, por lo tanto es el resultado que vale. Ahora voy a pensar en lo siguiente. Estos 60 segundos equivalen a un minuto, por lo tanto yo los voy a colocar en el lugar de los minutos, ¿sí? Y voy a sumar, 60 más 1 y esto me da 61 minutos. De nuevo voy a hacer el mismo análisis.
Si este valor que yo obtengo es mayor o igual a 60, le voy a restar 60 o algún múltiplo de 60. En este caso, le voy a restar 60 minutos, por lo tanto me va a dar como resultado 1 minuto. Esto que obtengo obviamente es menor a 60, por lo tanto lo voy a dejar de esa manera. Ahora, estos 60 minutos que yo resté acá equivalen a 1 grado, ¿sí? Por lo tanto, lo que voy a hacer es, ese grado lo voy a sumar en el lugar de los grados. Y entonces haciendo 129 más 1 me da 130 grados. Quiere decir que al sumar alfa más beta obtengo como resultado 130 grados, 1 minuto, 18 segundos. El mismo resultado que había obtenido haciendo esto paso a paso. El otro ejemplo que tenemos es cuando nosotros tenemos que calcular, por ejemplo, 2 beta menos alfa, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es empezar a reconocer o a poder calcular quién es 2 veces beta. Bueno, 2 veces beta va a ser tomar todo el ángulo beta y multiplicar cada uno de los grados, los minutos y los segundos por 2. Entonces, por un lado, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer los 93 grados por 2, ¿sí? Por otro lado, los 48 minutos por 2. Por otro lado, 22 segundos por 2. Bueno, yo voy a empezar a trabajar acá. Fíjense, si yo trabajo acá, tengo 93 por 2. Usemos de nuevo las estrategias de cálculo mental. 90 por 2 me da 180, 3 por 2 me da 6, por lo tanto esto me da 186 grados. 48 por 2. 48 es 50 menos 2. Entonces yo voy a multiplicar 50 por 2 y después le voy a restar 2 por 2. Quiere decir que 50 por 2 me da 100. Si yo a 100 le resto 4, esto me da 96. O sea que esto sería 96 minutos y acá 22 por 2 me da como resultado 44. Muy bien, lo que tengo que analizar ahora es que tanto los segundos como los minutos me queden menores o iguales a 60. Entonces 44 es menor a 60, no hay ningún problema. 96 se pasa de 60, por lo tanto, ¿qué tendré que hacer acá? Tendré que restarle 60 minutos. Si yo resto 60 minutos, esto me da como resultado 36 minutos. Y estos 60 minutos que yo les resté van a ser, ¿qué cosa? Grados, que lo voy a sumar acá. Entonces acá me va a quedar 186 más 1, me va a quedar 187 grados. Quiere decir que 2 veces beta va a ser igual a 187 grados, 36 minutos y 44 segundos. Ahora sí, entonces estamos en condiciones de realizar la diferencia entre 2 beta menos alfa. Bien, ya habíamos obtenido el valor de 2 beta y ahora le vamos a restar alfa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en primer lugar tenemos que trabajar obviamente los segundos con los segundos, los minutos con los minutos y los grados con los grados. Observemos que si nosotros acá trabajamos con los minutos, resulta que yo a 44 no le puedo restar 56, o sea, no me alcanza el minuendo para poder quitarle 56. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, algo similar a lo que nosotros hacíamos. Voy a pedirle a los minutos que me presten 1. Entonces, si este, que eran 36 minutos, me presta 1, ya no van a ser 36 minutos, sino que van a ser 35, ¿sí? Y ese minuto que a mí me prestó, yo transformándolo en segundos, se va a transformar en 60 segundos. O sea, ese minuto que yo tengo acá se va a transformar en los 60 segundos. Quiere decir que yo acá voy a sumar los 60 segundos más los 44 segundos, dándome esto como resultado 104 segundos. Y a estos 104 segundos, sí, ahora yo estoy en condiciones de quitarle o restarles 56 segundos. Bueno, entonces vamos a hacer 104 segundos menos 56 segundos. Vamos a usar de nuevo las estrategias de cálculo. Puedo pensar este 104 como un 106, ¿sí? Segundos, porque yo acá veo que tengo 56 menos 2,
¿sí? Y a esto le puedo restar los 56. Entonces digo, 106 menos 56 me da como resultado 50, menos 2 me da como resultado 48. Ustedes pueden usar las estrategias de cálculo mental que mejor consideren. Quiere decir que esta diferencia a mí me dio 48 segundos. Por otro lado, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a trabajar con los minutos. Entonces tengo que ver que estos minutos que me quedaron, los 35 minutos, sean más grandes que los 12 minutos que tengo. Si ustedes observan, 35 es más grande que 12, por lo tanto, resto, y esto me da como resultado 23, ¿sí? 23 minutos. Y por último, ¿qué voy a hacer? Voy a restar 187 grados menos 36 grados. Si uno hace la diferencia, esto me da como resultado 151 grados, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que la equivalencia entre grados, minutos y segundos la puedo usar hacia un lado o hacia otro de acuerdo a lo que yo necesite. Hay que tener cuidado únicamente que cuando yo estoy restando, si es que no me alcanza, como en este caso, o sea, los segundos que yo quiero quitar son más grandes que los segundos que tengo, en este caso 44 es más chico, por lo tanto 56 es más grande, sí o sí tendré que pedirle un minuto al compañero, pero un minuto al compañero se traduce en 60 segundos. De esta manera hago la suma y a partir de ahí puedo hacer la diferencia con los 56 segundos que tenía. Si te gustó este video, comenta, compartí o dale like. Gracias.